la creación del mundo y la caída del hombre. Génesis 1:3. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme, y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas, y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes, y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes, distintos toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados, la creación del hombre y la mujer. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos, para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en 4 brazos. El primero se llama Pisón, es el que recorre toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente, y en ella hay también bedelio y lapislázuli. El segundo río se llama Gijón, es el que recorre toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Miaotechet, Asur. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La tentación y el pecado del hombre. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. 3. Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Oír la voz del Señor, Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. La maldición de la serpiente. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El castigo de la mujer. Y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido, y él te dominará. El castigo del hombre. Y dijo al hombre: porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. 19. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió.
Después el Señor Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Desde Adán hasta el diluvio. Génesis 4:6. Caín y Abel. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón, con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín, para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Los descendientes de Caín. Caín se unió a Aha, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín fue el fundador de una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una se llamaba Adá y la otra Silá. Adá fue madre de Yabal, el antepasado de los que viven en campamentos y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Silá, por su parte, fue madre de Tubal Caín, el antepasado de los forjadores de bronce y de los herreros. Naamá fue hermana de Tubal Caín. El canto de Lamec. Lamec dijo a sus mujeres: Adá y Silá, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Set y su descendencia. Adán se unió a su mujer, y ella tuvo un hijo, al que puso el nombre de Set, diciendo: Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. También Set tuvo un hijo, al que llamó Enos. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Los patriarcas anteriores al diluvio. La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, y al crearlos, los hizo varón y mujer, los bendijo y los llamó. Hombre. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo semejante a él, según su imagen, y le puso el nombre de Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años, y al cabo de ellos murió. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y al cabo de ellos murió. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Kenán. Después que nació Kenán, Enos vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Enos vivió en total 905 años y al cabo de ellos murió. Kenán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalalel. Después que nació Mahalalel, Kenán vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Kenán vivió en total 910 años y al cabo de ellos murió.
Mahalaleel tenía 75 años cuando fue padre de Yered. Después que nació Yered, Mahalaleel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Mahalaleel vivió en total 895 años, y al cabo de ellos murió. Yered tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después que nació Enoc, Yered vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Yered vivió en total 962 años, y al cabo de ellos murió. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Enoc siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años. Siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Matusalén vivió en total 969 años y al cabo de ellos murió. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de un hijo al que llamó Noé, diciendo: «Este nos dará un alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos, un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor». Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lamec vivió en total 777 años y al cabo de ellos murió. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que éstas eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: «Mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque éste no es más que carne. Por eso no vivirá más de 120 años». En aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron hijos, había en la tierra gigantes. Estos fueron los héroes famosos de la antigüedad, la corrupción de la humanidad. Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: «Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. El anuncio del diluvio y la orden de construir el arca. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta depravada. Dios dijo a Noé: «He decidido acabar con todos los mortales porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimentos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Deberás hacerla así. El arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir completamente a todos los seres que tienen un aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes, de todo lo que es carne, para que sobrevivan. Contigo deberán ser un macho y una hembra. Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos, para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. La entrada de Noé en el arca. Génesis 7:9. Entonces el Señor dijo a Noé: «Entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros. Los machos con sus hembras, también 7 parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la superficie
de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio, el comienzo del diluvio. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía 600 años y era el 17º día del segundo mes. Ese día desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo. Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos. Junto con ellos los animales de todas las especies, las fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y todos los demás animales con alas. Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron con Noé en el arca. Y lo hicieron por parejas, machos y hembras, como Dios se lo había ordenado. Entonces el Señor cerró el arca detrás de Noé. La inundación, el diluvio se precipitó sobre la tierra durante 40 días. A medida que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba, y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra, mientras el arca flotaba en la superficie. Así continuaron, subiendo cada vez más, hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Entonces perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra, los pájaros, el ganado, las fieras, todos los animales que se arrastran por el suelo y también los hombres. Murió todo lo que tenía un aliento de vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme. Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca, y las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días, la terminación del diluvio. Entonces, Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra, y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto que el 17º día del 7º mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el 10º mes. Y el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de las montañas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma, para ver si las aguas ya habían bajado. Pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse, y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó 7 días más, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros 7 días y la soltó nuevamente. Pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando, y el 27º día del mes, la tierra ya estaba seca. La salida del arca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió, acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. El sacrificio de Noé. Luego Noé levantó un altar al Señor, y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor,
el verano y el invierno, el día y la noche, la bendición, de Dios a Noé. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales, y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y domínenla. La alianza de Dios con todos los seres vivientes. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. El arco iris, signo de la alianza. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales, desde Noé hasta Abraham, todos los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña, pero cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su carpa, completamente desnudo. Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros miraban en sentido contrario, no, vieron a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, él será para sus hermanos, el último de los esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo, que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años, y en total vivió 950 años. Al cabo de ellos murió. El catálogo de las naciones. Génesis 10:11. Los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio, fueron los siguientes. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, los Kitim y los Rodanim. Estos fueron los hijos de Jafet, y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas por sus respectivos territorios, cada una con su lengua, sus clanes y sus nacionalidades. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ramá y Sabteca. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Cus fue padre de Nemrod, que llegó a ser el primer guerrero sobre la tierra. Él fue un valiente cazador delante del Señor. Por eso se dice, valiente cazador delante del Señor como Nemrod. Babilonia, Erec y Akkad, todas ellas están en la región de Senar. Fueron el núcleo inicial de su reino. De esa región salió para Asur y edificó Nínive con sus plazas urbanas, Kalash y Resen, entre Nínive y Calaj. Esta última era la capital. Misraim fue padre de los pobladores de Lut, Anam, Lehab, Naftug, 14 Patros y Casluj.
y también de los pobladores de Caftor, de donde salieron los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, también de los jebuseos, de los amorreos, de los girgasitas, de los gibitas, de los arqueos, de los cineos, de los arbaditas, de los semaritas y de los jamateos. Más tarde se expandieron los clanes de los cananeos, y sus fronteras llegaron desde Sidón hasta Gaza por el camino de Gerar, y hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim. Estos fueron los hijos de Cam, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. También le nacieron hijos a Sem, el padre de todos los hijos de Eber, y el hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arpaxad fue padre de Selaj, y este fue padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Yoctán, y Yoctán fue padre de Almodad, Selef, Hazarmavet, Hieraj, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Yobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Los lugares donde residieron se extendían desde Mesa, en dirección a Sefar, hasta la montaña de Oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. Estos fueron los clanes de los hijos de Noé, según sus orígenes y nacionalidades. A partir de ellos, las naciones se expandieron sobre la tierra después del diluvio. La Torre de Babel. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. 2. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura, en la región de Senar, y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego». Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: «Edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra». Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo: «Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros». Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Los descendientes de Sem. Esta es la descendencia de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Después que nació Arpaxad, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas. A los 35 años, Arpaxad fue padre de Selash. Después que nació Selash, Arpaxad vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Selach fue padre de Eber. Después que nació Eber, Selach vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años, Eber fue padre de Peleg. Después que nació Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Peleg fue padre de Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años y tuvo hijos e hijas. A los 32 años, Reú fue padre de Seruc. Después que nació Seruc, Reú vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. Los 30 años, Seruc fue padre de Nahor. Después que nació Nahor, Seruc vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años, Nahor fue padre de Terach. Después que nació Terach, Nahor vivió 119 años y tuvo hijos e hijas. A los 70 años, Terach fue padre de Abram, Nahor y Harán, los descendientes de Terach. Esta es la descendencia de Terach. Terach fue padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal, mientras Terach, su padre, aún vivía. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor, Milcá. Esta era hija de Harán, el padre de Milcá, y de Iscá Sarai era estéril y no tenía hijos. Terach reunió a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando cientos llegaron a Harán, se establecieron allí. Terach vivió 200 años y murió en Harán.